1. En la última visita, mi abuelo me contó que cuando era joven, cuando tenía como 12 años, algo le cambió la vida. La casa le quedaba lejos de la escuela, tenía que caminar como 18 cuadras. Lo bueno era que en ese entonces no era tan peligroso para alguien de esa edad andar solo por las calles y avenidas de la Ciudad de México. Siempre pasaba por afuera de una farmacia, ahí veía que había juguetes, un par de artículos deportivos, vendían algunos libros, tenían juegos de mesa, entre ellos la Ouija. Dice que un día le dieron 135 pesos del dinero de la cooperativa de la escuela. Con eso iba a comprarse un balón, pero que a la mera hora mejor se decidió por aquel objeto que le llamaba tanto la atención al volver del colegio. La Ouija. Esto que te voy a contar no tiene nada que ver con la Ouija. Mi abuelo me lo platicó hace un año y apenas el mes pasado le hablé para pedirle permiso para contarlo. Sabía que en su casa no estaban sus papás, así que desde antes de llegar empezó a sentirse nervioso. Entró, se sentó ante la mesa, puso la caja y le quitó la tapa de cartón. Del interior salió una hoja que cayó al suelo. Era un anuncio impreso doblado en 4, parecía un pedazo de periódico. Era una especie de catálogo de todos los juguetes que producía la compañía que puso a la venta esa tabla Ouija. Había cosas interesantes que mi abuelo no recuerda o no sabe explicar. El único anuncio que le interesó era el de una mano de madera que supuestamente cumplía deseos. Para comprarla había que escribir una carta con la petición, todos los datos del interesado, adjuntarle un billete de 100 pesos y esperar unos días para recibir un paquete de regreso. Todos los días mi abuelo iba a la oficina de correos a revisar si ya había llegado su pedido. El día en que llegó, tampoco estaban sus papás en la casa. Llegó emocionado a sentarse ante la mesa a ver qué era lo que había dentro de la caja. Era una cosa muy pesada, pues la caja era de madera, al igual que la mano, aunque esta venía guardada en una bolsa de terciopelo negro. Mi abuelo la sacó, la puso sobre la mesa, la examinó. Era una mano de tamaño real, como la de un adulto. Obviamente no tenía ningún mecanismo, ningún botón, tampoco una palanca o articulación. Adentro de la bolsa también había una nota con instrucciones. Para leer dichas instrucciones se necesitaba una lupa. Mi abuelo dice que en ese entonces todas las casas tenían esa clase de artefactos. El juguete supuestamente concedía 3 deseos. Para el primer deseo había que sumergir la mano de madera en agua fría durante 3 minutos. Después de sacarla, la petición tenía que ser dirigida a esa mano, como si ella te la fuera a cumplir. Si seguías las instrucciones al pie de la letra, en la noche vendría el hombre sin mano para hacer el trato. A pesar de que a mi abuelo le gustaba creer en la magia, en lo oculto y en lo paranormal, estaba solo un 50% convencido de que eso iba a funcionar. Cuando pensó en el deseo que iba a pedir, sacó un bloque de hielo de la nevera para partirlo con un picahielos y puso los trozos en una tina con agua. Cuando el agua se enfrió lo suficiente, sumergió la mano de madera y ahí la dejó los 3 minutos. La sacó y la examinó para ver si algo había cambiado en ella. Solo se veía un poco más oscura y más suave. Mirando la palma, pidió su deseo. Por ir a ver un partido de fútbol, desperdició el primero pidiendo que no hubiera clases en toda la semana. No pasó nada a su alrededor, nada cambió en la mano, no hubo una confirmación de que aquello se iba a cumplir. Esa noche se fue a acostar temprano. Dice que a media madrugada se despertó porque tenía mucha sed. Bajó a la cocina para servirse del botellón en un vaso.
pasó por enfrente de la sala y en ese momento la televisión se encendió. Era un programa en blanco y negro de los de aquella época. Ante la cámara había un despacho con un escritorio de madera y varios libreros vacíos. Mi abuelo se quedó sorprendido viendo la pantalla, ya que en aquel entonces no había programación a esas horas. De pronto, el hombre sin una mano apareció a cuadro. No había mucha definición en el rostro, pero mi abuelo vio que el sujeto movió su cabeza de arriba para abajo como si estuviera aceptando el trato. La televisión se apagó inmediatamente después y se hizo oscuridad. El destello le había quedado en los ojos y por lo tanto no podía ver nada de sus alrededores. Poco a poco se volvió a acostumbrar a que no había luz cuando de pronto le pareció ver una silueta. Por la impresión, mi abuelo soltó el vaso y este se rompió al instante. No vio en dónde cayeron los trozos de vidrio y como no prendió la luz al bajar, no tuvo de otra más que irse a tientas de regreso a su habitación. Iba moviéndose cautelosamente hacia adelante, haciendo a un lado los vidrios, cuando en una de esas se confió, pisó un pedazo de cristal que le hizo un corte en el pie. Cojeando fue hacia el contacto de luz y lo encendió. Quedó un rastro de sangre que tuvo que limpiar después de levantar los vidrios. A mí me suena que aquí fue cuando se cerró el pacto, obviamente que con la sangre que derramó. Al día siguiente lo levantaron a la hora de costumbre para que se metiera a bañar y con tiempo se fuera a la escuela. Cuando llegó, las puertas del colegio estaban cerradas. Dijeron que las clases iban a estar suspendidas lo que restaba de la semana. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Mi bisabuela fue a hablar con la directora. De hecho, varios padres de familia acudieron. A mi abuelo no le dijeron por qué, él se enteró por otros compañeros. Su maestro se quitó la vida en el 213, el salón en donde mi abuelo tomaba su clase. Tuvo toda la semana de descanso en lo que la escuela se encargaba de arreglar todo. O sea, se cumplió su deseo. Mi abuelo tardó mucho tiempo en volver a usar la mano de madera. Dice que le dio demasiado miedo y se sintió muy culpable durante mucho tiempo. Aunque, a decir verdad, yo pienso que no había manera de saber que algo así de fuerte iba a ocurrir, o que él tendría la culpa. Tal vez no la primera, pero la segunda vez definitivamente sí. Mi abuelo sacó la mano de donde la tenía escondida, abrió la caja, la bolsa y puso aquel terrorífico objeto sobre su cama. El segundo deseo había que pedirlo con fuego. Había que encender una pequeña fogata y dejar que la mano ardiera durante 3 minutos. Mi abuelo pidió dinero para un viaje que iba a haber en la escuela. Cuando terminó de pedir su deseo, se acordó de las instrucciones. Esa noche vería al hombre que le falta una mano. Pensó que sería nuevamente en la televisión, pero no, vio al sujeto presentarse como el demonio de la parálisis. Estaba dormido, era de madrugada. Algo lo despertó, abrió los ojos pero no se pudo mover. Se le había subido el muerto, el sujeto con el que estaba haciendo el trato. Al día siguiente, cuando venía caminando de la escuela a su casa, antes de cruzar la avenida, vio que una mujer se atravesó la calle sin mirar y que un carro que no pudo frenar la impactó. Llevaba una pequeña bolsa que salió volando en dirección contraria a donde aventaron su cuerpo. Esa bolsa cayó a los pies de mi abuelo. Cuando él la levantó, sintió inmediatamente su contenido. Estaba bien llena de billetes. Ese era el dinero que había pedido en el deseo.
Dudo en si debería tomarlo, pero la persona que yacía a media avenida ya no tenía remedio. Tomó el dinero y se fue para su casa. Llegó allá sin aliento y con una terrible sensación de culpa, pero con su deseo cumplido. Trató de deshacerse de la mano de madera lanzándola a un canal de aguas negras. Mi abuelo jura que la aventó lo más lejos que pudo. Dio por hecho que la había perdido para siempre. Estuvo sin saber de ella como unos 4 años, hasta que un día en una mudanza movió de lugar un librero que tenía en su cuarto y ahí la encontró guardada. Aún le quedaba un deseo. Por alguna razón conservaba bajo la cama la caja, la bolsa de terciopelo y la hoja de instrucciones. Después de hallarla, esperó unos meses para volver a usarla. El tercer deseo se pedía con tierra. Había que cavar un hoyo, pedir el deseo, echar la mano al agujero, tapar y ahí dejarla enterrada. Para ese entonces mi abuelo ya no vivía con sus papás. La separación estuvo fuerte y él se tuvo que ir a vivir con una tía. De entrada, mi abuelo dice que ni siquiera conocía bien a esas personas, eran familiares lejanos. Luego dice que el señor trataba mal a su tía, le gritaba por todo, la regañaba y a veces le pegaba. Los pleitos de a diario lo tenían deprimido, ansioso y muy harto. Con la mano de madera ante él, antes de volver a hacer todo el ritual necesario para pedir el deseo, se puso a pensar que era lo que más quería, castigar al esposo de su tía o que algún milagro hiciera que sus papás se reconciliaran y todo lo malo que había pasado quedara atrás para regresar a vivir a su casa con ellos. ¿No se podrían pedir ambas cosas? A diferencia de las primeras 2 veces, esto que pidió mi abuelo le salió del fondo del corazón. No era algo banal ni liviano, era algo que cambiaría el rumbo de su vida. Mi abuelo pidió el deseo, luego aventó la mano de madera al agujero y al final le echó toda la tierra encima. Al día siguiente, nada pareció cambiar. Tampoco el fin de semana siguiente. Yo creo que para que se cumpliera el deseo, había que dejar que el destino, que la mano o que aquel hombre que se había aparecido solo las 2 primeras veces echara a andar el plan. Un día su tía salió de la casa para ir a la iglesia y no regresó. A mi abuelo le dio mucha rabia porque esta vez sí le había puesto intención. Esta vez sí deseó con todas sus ganas. ¿Habría sido porque trató de deshacerse de esa mano años atrás? Pasaron 6 días y su tía seguía desaparecida. Hubo momentos en que se odió a sí mismo porque tal parecía que ese era el deseo cumpliéndose. Los papás de mi abuelo se aparecieron en la casa de la tía para ver qué había pasado y cómo podían ayudar. Un día, desde la ventana de su habitación, vio que en el patio los perros de su tía estaban cavando. Estaban abriendo un agujero en donde él había enterrado la mano de madera. Así como él veía desde arriba, una vecina del edificio contiguo también observaba lo que hacían los perros. Lo que desenterraron fue una mano, pero no una mano de madera. Una mano que le pertenecía a un cuerpo completo. Esa vecina llamó a la policía, quienes acudieron poco después de que los perros terminaron de arrastrar el cuerpo hasta el otro lado del patio. Aprehendieron al esposo de su tía, aunque a ella en la autopsia no le encontraron ningún signo de violencia. Fue como si se hubiera ido a dormir bajo tierra para nunca despertar. Refundieron al señor en la cárcel y todo este acontecimiento llevó a mi abuelo de vuelta a casa de sus papás. Después de esto, la mano de madera desapareció para siempre.
Eso sí, mi abuelo aún conserva la caja y la bolsa de terciopelo en la que venía aquel juguete. Dos. Tengo 42 años. En el 98 tenía 16. Me juntaba mucho con mis primos que vivían en la casa de al lado. Éramos muy inquietos, nos gustaba arriesgarnos. Nos íbamos lejos de la colonia y regresábamos tarde. A veces nos robábamos cosas a escondidas. Poco a poco empezamos a portarnos más mal. Una tarde ocurrió lo peor. Mi primo se encontró una pistola entre las cosas de su papá. Mi tío era militar, pero nunca estaba en casa. Estaba cargada, pero creo que él no sabía. Se la puso bajo el pantalón y la cubrió con la sudadera que llevaba ese día. De verdad que no sé para qué la quería o qué tramaba hacer con ella. Ni a mí ni a sus hermanos nos dijo que la traía consigo cuando lo vimos. Tomamos un camión porque quedamos con unas amigas. Apenas nos subimos, mi primo levantó el brazo para agarrarse del tubo, lo que hizo que se alzara la sudadera y se viera que estaba portando un arma. Un par de pasajeros lo vieron. Como pensaron que nos habíamos subido a asaltar, no dudaron en hacer algo al respecto. Uno de ellos se le fue encima a mi primo y otro a mí. Le quitaron la pistola, nos pegaron a los 4, nos aventaron fuera del camión y ahí nos siguieron pateando. Aceptamos la golpiza que nos pusieron con tal de que no llamaran a la policía. Tuvimos suerte. No me imagino la cantidad de cargos que nos hubieran colocado. En casa dijimos que nos habían asaltado. Nos creyeron una semana, después todo se nos vino abajo. Mi tío regresó de viaje y no encontraba su arma. Mi primo no la pudo devolver porque quienes nos pegaron nos la quitaron. Su papá no tardó nada en sospechar y convencerse de que nosotros tendríamos algo que ver. Se hizo un desmadre. Mis papás y sus papás se pelearon muy fuerte por nuestra culpa. Nunca he visto a una persona más enojada que lo que vi esa vez a mi tío. No te puedo decir por qué, pero esa arma no podía estar perdida. Había una fuerte razón para tenerla escondida. A mis primos los metieron al colegio militar. No estaban todavía en la edad, pero mi tío lo consiguió. Ni siquiera los dejaron que se despidieran. Cuando ellos se fueron, me quedé solo porque mis hermanos eran mucho más grandes y nunca estaban en casa. Empecé a hacer muchas cosas que no hacía antes, como explorar nuevos lugares en la bicicleta. Un año después, en las calles del centro me encontré con la puerta abierta de una casa vieja de construcción histórica. Un par de letreros afuera invitaban a pasar a visitar el bazar de antigüedades. Algo de todo lo que había ahí me llamó la atención. Dejé la bicicleta afuera y entré. Me fui directo a unos radios, pero cuando los levanté me di cuenta de que no servían. Caminé hacia el fondo de la lúgubre pieza en donde me encontré un casco grande que parecía de juguete. Se encontraba dentro de un maletín de terciopelo rojo desgastado. ¿Qué es?, le pregunté a quien atendía el salón de antigüedades. No me supo decir, parecía un juguete, pero también un artefacto. Se veía como se veían los primeros objetos de plástico. Las instrucciones estaban en inglés y en japonés. No era evidente qué se podía hacer con él o para qué lo habían fabricado. Tardé bastante en traducir las instrucciones. Aún no era muy común el uso de internet. Tal vez este podría haberme ayudado, pero en ese entonces usé libros. Me ayudé también con las ilustraciones que había en el instructivo.
Era un producto milagro, un artefacto de mago o uno de esos juguetes que se compraban por teléfono en anuncios de televisión. Decía que el casco únicamente era el aplicador. El verdadero juguete era lo que venía dentro de un tubo que había que colocar en el centro del casco. El juguete decía que ayudaba a encontrar cosas perdidas. ¿Cómo funcionaba? No lo sé. En la caja venía un sobre con polvo que había que disolver en medio vaso de agua tibia. Había que tomarlo de un jalón y luego había que ponerse un par de gotas en cada ojo y luego el casco. El casco usaba pilas de las más grandes. Ya colocado en la cabeza, empezó a emitir una vibración en pulsos. De pronto sentí que algo tronó en la parte superior de mi cráneo. El dolor fue tan fuerte que de pronto todo lo vi negro y me fui al suelo desmayado. La última ilustración del instructivo era la de una persona encogida de hombros y con líneas que simbolizaban rayos saliendo de su cabeza. Decía que en el último paso se podía sentir una ligera molestia. También decía que de preferencia se utilizara mientras uno estaba sentado. Cuando desperté, el casco estaba tirado a un lado de mí. Me dolía la cabeza, pero de la parte alta, en donde me había golpeado el mecanismo del casco. Ese aparato no se veía como algo nuevo, además de que aquello que prometía que hacía sonaba bastante fantasioso. Lo más probable es que las pilas hubieran explotado. Fue entonces que lo escuché. Era una especie de silbido intermitente. En este momento te has de estar preguntando para qué te conté toda la historia de mis primos. En las instrucciones decía que mientras tomabas el vaso con agua y el medicamento, pensaras en la cosa que habías perdido y querías encontrar. Yo pensé en la pistola que se le perdió a mi tío. Ese ruido que estaba escuchando venía del interior de mi cabeza. Cuando pude, verifiqué que solo la estuviera escuchando yo. Uniendo un punto con el otro, llegué a la conclusión de que, al parecer, el juguete sí servía. El ruido era el de un pulso como el que producen los radares. Se escuchaba bajo. Si yo giraba la cabeza hacia una específica dirección, el ruido se hacía un poco más fuerte y una segunda alarma de sensor se activaba. Si quitaba la vista de esa dirección, el pulso regresaba a la normalidad. Imagina que es uno de esos aparatos con los que la gente busca tesoros en las playas, solo que instalado adentro de mi cabeza. Esa tarde yo ya estaba por irme a dormir, pero me di cuenta de que ese fastidioso sonido no me lo iba a permitir. No tenía sentido que hubiera activado el artefacto a esa hora si no necesitaba usarlo en ese momento. El ruido me tuvo despierto 2 horas hasta que decidí vestirme y salir a la calle. Escuché una voz, se oía como si fuera parte de una transmisión de radio, con la diferencia de que no era nada grabado. Alguien me estaba viendo, me estaba hablando al transmisor. Me dijo, ¿sientes el frío en la nuca? Pues ese soy yo. Y entonces sentí un aliento gélido que me puso toda la piel chinita. Giré asustado, pero no vi a nadie. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. No supe si debía o podía responder. Nuevamente me preguntó mi nombre. Horacio, le dije. Me dijo que él veía cuando mi hermana y mi mamá salían de la casa. Veía a qué hora se iban y a qué hora regresaban. Yo estaba temblando del miedo. No me preocupaba tanto tener que buscar o adivinar de dónde venía esa voz. Lo que me tenía temblando era el pensamiento de que algo le había pasado a mi cerebro y estaba escuchando e imaginándome cosas.
Si era parte del aparato, quién hablaba del otro lado de la línea y cómo era que me podían ver y comunicarse conmigo, sobre todo en aquella época en que las cosas que tenemos ahora no existían. De pronto me vino a la memoria una frase que leí en inglés en alguna parte del cuadernillo de instrucciones. No le hagas caso a las voces, decía el instructivo. Pero antes de hacerme la aplicación, no lo entendí ni supe a qué se refería. A esas voces eran a las que se refería. Tratando de no prestarle más atención a esa voz, me monté en la bicicleta y me fui de ahí. Al alejarme, la transmisión se empezó a adelgazar hasta que solo quedó el pulso. Iba en dirección de donde me dictaba el radar, solo que había ocasiones en que no podía continuar derecho. Entonces tenía que rodear cuadras o avenidas y de pronto me perdía. No mires detrás de ti. Me quedé paralizado. Los caminos oscuros, las calles vacías y silenciosas me habían hecho dejar de pensar en las voces. No miré, seguí al frente sin detenerme hasta que la voz desapareciera. Aquello que buscaba no estaba tan lejos, no puedo saber cómo es que llegó ahí. La pistola estaba adentro de un suru. Yo sabía que a esos carros se les podían bajar las ventanas empujando hacia abajo con las palmas de las manos. El arma se encontraba en la guantera. La tomé con un pañuelo y la eché en una mochila. Fue hasta el momento en que la tuve enfrente que se acabaron los pulsos y las vibraciones en mi cabeza. Se hizo silencio, pero tardó un poco en dejar de retumbar el ruido que se había quedado en mi mente. Me fui por otro lado, por donde ya conocía en lugar de las entrecalles. La última vez que me viste, tuviste miedo. Esa fue la que más me asustó de las tres. No fue únicamente por lo que me dijo, sino porque justo en ese preciso lugar, unos años atrás, mis primos y yo vimos a un muerto, a un sujeto que le rompieron la cara con un ladrillo. Esa vez recuerdo que tuve miedo. No me permití escuchar ni una palabra más, me fui a la casa a toda velocidad. No sabía qué hacer con la pistola, más bien cómo regresarla. Subí a la azotea de mi casa y la aventé al patio de la casa de mi tío. Me agaché esperando que nadie me estuviera viendo. Cuando cayó al suelo hizo un ruido tan fuerte que me temía haber despertado a mis tíos. Me fui de cuclillas hasta la puerta para bajar las escaleras, pero antes de llegar, una voz me dijo: ¿Quieres saber lo que hizo tu tío con esa pistola? La voz sí me lo dijo y no lo quiero ni recordar. En alguna parte del instructivo encontré que un solo sobre del que me tomé con agua tibia servía para encontrar 3 cosas. Yo me lo bebí entero y de un jalón. Tal vez por eso me quedé escuchando las voces toda una semana entera. No sé qué pasó por la cabeza de mi tío, si poco o mucho tuvo que ver aquello que le aventé al patio, pero a los días él se quitó la vida. El día en que lo enterraron, escuché su voz diciendo los nombres de mis primos, pidiendo que alguien se despidiera de ellos por él. Mis primos estaban en el colegio y no les avisaron. Nunca me pude poner en contacto con el fabricante de ese aparato. No había manera de hacerlo, no había marca ni nada. Lo guardé esperando algún día poder utilizarlo otra vez. Jamás pude averiguar cómo funcionaba, pero de tanto pensarlo, solo se me ocurre decirte que te ayuda a escuchar en frecuencias más bajas, como aquellas en las que hablan los muertos.
A veces pienso que tal vez fueron ellos los que me ayudaron a encontrar lo que andaba buscando. Tres. La Navidad pasada vimos a mi tía por primera vez después de la muerte de mi abuelo en 2021. No sé por qué en mi familia cada que nos reunimos, en algún momento de la noche siempre aparece la oportunidad de contar historias de terror. Siempre toca escuchar las mismas anécdotas que mis tíos o mis abuelos repiten cada vez y a las que siempre le agregan algo nuevo o le exageran detalles. Mi tía estuvo un tiempo viviendo en la casa que dejó mi abuelo. Mis primas ya están grandes y ya cada quien tiene su familia y su departamento. Dice mi tía que un día entró al despacho de mi abuelo y se sentó en el gran sillón ante el escritorio. Desde ahí, por primera vez, vio las cosas desde la perspectiva de su papá. Nunca antes se había sentado ahí. Abrió un cajón del escritorio y encontró documentos, papeles y notas. Estuvo un rato revisándolos hasta que de pronto sintió que algo golpeó desde el interior del segundo cajón. Ella lo tomó como un mensaje de mi abuelo de que dejara de husmear en sus cosas. Ella rió y todos mis tíos rieron. Entonces dice que abrió un cajón de abajo, el más grande. Ahí había una caja de madera que contenía un ajedrez. Si alguna vez has tenido uno de estos juegos de mesa, sé que te va a ser fácil traer su olor a la mente. Mi tía sabía jugar ajedrez de lo poco que le había enseñado su papá. Depositó las piezas sobre el escritorio y las montó sobre la caja que se convertía en un tablero. Acomodó todas las piezas, escogiendo las negras para ella. Estaba tratando de recordar cómo le había sugerido mi abuelo que empezara el juego, cuando se dio cuenta de que una pieza blanca se había movido hacia ella. No la vio hacerlo, pero estaba muy segura de haber puesto a todos los peones en su sitio. Las piezas blancas son las que arrancan el juego, por cierto. Mi tía movió uno de sus peones hacia el frente. Se quedó mirando hacia el vacío, esperando que alguien jugara el siguiente turno. Estuvo un rato queriendo que sucediera hasta que se aburrió y se levantó. Fue a sacudir un par de libros y a hojearlos. Cuando volvió al escritorio, vio una segunda pieza blanca fuera de su lugar, el caballo. Solo así podía funcionar, si ella no estaba viendo el tablero cuando no era su turno. Aunque su historia tenía tintes paranormales, ella la contó con la alegría de poder decir que había jugado una partida de ajedrez con mi abuelo fallecido. Mi mamá ya sabía para dónde iba con esa historia, así que antes de que terminara de contarla, la detuvo y le dijo que no había jugado con su papá, sino con Manuel. Uno de mis tíos se levantó de su asiento y abrió los ojos bien grandes. Le sonaba el nombre de Manuel, le sonaba bastante de su infancia, pero no se acordaba bien. ¿No te acuerdas que mi papá hablaba con un tal Manuel, que por eso lo mandaron un tiempo a hacerse estudios de la cabeza? Mi mamá nunca lo había contado porque ella siempre pensó que era la imaginación de mi abuelo, pero a veces el señor se encerraba en su despacho a jugar ajedrez. Ella lo veía jugando solo, pero él decía que jugaba con Manuel, quien casi siempre hacía jaque mate. Mi tío, el que se quedó sorprendido, nos dijo a todos que ahora lo estaba recordando. Una vez escuchó a su papá hablando con alguien. Abrió la puerta para ver quién era, pero su papá lo regañó y le dijo que nunca se metiera sin tocar o anunciarse, especialmente porque esa tarde tenía una visita. El tablero de ajedrez estaba en el escritorio
y las piezas blancas se encontraban del lado en donde había una silla desocupada. «Saluda a Manuel, no seas maleducado», le dijo mi abuelo a mi tío, señalando hacia el asiento vacío. Nos escuchamos pronto con más historias. Para que no te las pierdas, suscríbete, y para ser de los primeros en escucharlas, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.